Evangelio de Juan da mucha importancia al testimonio, al punto que el redactor final del texto concluye diciendo que todo el relato evangélico es un testimonio acerca de Jesús, para que quien lo lea crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en esta perspectiva del testimonio es necesario ubicar el pasaje que nos ofrece la liturgia en este primer domingo del tiempo ordinario. El texto está tomado del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 19 al 34. Y dice así: Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era. Él contestó rotundamente: Yo no soy el Mesías. Ellos le preguntaron: Entonces, ¿eres tú acaso Elías? Juan respondió: No soy Elías. Volvieron a preguntarle: ¿Eres el profeta que esperamos? Él contestó: No. De nuevo insistieron: Pues ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces él, aplicándose las palabras del profeta Isaías, se presentó así: Yo soy la voz del que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor. Algunos miembros de la comisión eran fariseos. Estos le preguntaron: Si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿por qué razón bautizas? Juan afirmó: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Él viene detrás de mí, aunque yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este me refería yo cuando dije: Detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que Él se manifieste a Israel. Juan dio testimonio diciendo: Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre Él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre Él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Para una mejor comprensión del relato, podemos dividir el pasaje evangélico en dos partes. La primera parte es el testimonio que Juan ofrece sobre sí mismo a los sacerdotes y escribas y fariseos venidos desde Jerusalén. Juan declara dos cosas acerca de su identidad de profeta por una parte y de su actividad bautista por otra. Juan testimonia que en él se cumple la profecía de Isaías: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. También podría interpretarse este texto como: preparen en el desierto el camino del Señor. Como quiera que sea, Juan interpreta su vida a la luz del pasaje de Isaías 43. Y la actividad que realiza, es decir, el bautismo que ofrece a sus contemporáneos al otro lado del Jordán, en Betania, es un signo casi sacramental que expresa la necesaria disposición de la gente al encuentro con el Señor. En la segunda parte del texto también podemos diferenciar dos secciones. La primera, el evangelista presenta la mirada clarividente de Juan Bautista sobre Jesús. Aquí es el relato evangélico, en primer lugar, lo que se convierte en testimonio, porque la escena tiene lugar al día siguiente, cuando Juan ve a Jesús que se acerca a él. No hay nadie allí más que Juan observando el movimiento de Jesús.
Juan ve venir a Jesús caminando y se da cuenta que ese que viene caminando hacia él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El evangelista nos da a conocer la interioridad de Juan Bautista y lo que piensa. Y la segunda parte de esta sección es sí un testimonio directo de Juan Bautista acerca de Jesús. El testimonio personal de Juan es la teofanía que los evangelios sinópticos presentan al momento del bautismo de Jesús. El testimonio evangélico de Juan cobra particular importancia para la comunidad cristiana hacia fines del siglo I. En el capítulo 4, los versículos 22 y 26 del Evangelio de Juan presentan a Jesús como ex discípulo de Juan Bautista y bautizando también Jesús en condiciones similares a las de su maestro, o incluso con mayor éxito que el que tenía Juan. El cuarto evangelio nos da a conocer que tanto Jesús como sus discípulos bautizaban. Y si buscamos nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 25 o 19, del 1 al 5, esta situación se confirma. Varios años después de la desaparición física de ambos, Juan Bautista había muerto y Jesús ya había resucitado, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús continúan ejerciendo un ministerio bautista que habían aprendido de sus respectivos maestros y lo hacen de una manera significativa. Entonces, una primera enseñanza del texto es la de establecer una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, y por ende, entre ambos maestros, entre Juan y Jesús, y entre ambas comunidades de discípulos. La diferencia está dada en la clara comprensión que Juan tiene sobre la supremacía de Jesús, a quien reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Hijo de Dios, posterior a él, aunque preeminente, y sobre quien Juan ve descender el Espíritu de Dios, no de modo temporal, sino de forma permanente. La acción del Espíritu Santo, ausente en el bautismo de Juan, pero operante en el bautismo de la comunidad cristiana, es un claro mensaje que establece la diferencia. En relación a nuestra vida de discípulos, me gustaría subrayar algunas cosas que pueden ayudarnos a todos en relación a la importancia del testimonio, tan importante para los que profesamos una misma fe a partir del bautismo de Jesús en la comunidad cristiana, pero también para el entorno o las realidades en las cuales vivimos cotidianamente. Lo primero es entender el testimonio de Juan Bautista como una invitación a estar ubicados en la vida y en nuestro discipulado de Jesús. Esto quiere decir saber quiénes somos, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra misión en la comunidad cristiana. Poder dar cuenta de lo que hacemos y las razones por las cuales vivimos del modo en que lo hacemos. Reconocerlo para nosotros mismos, pero también ante los demás cuando sea necesario. Esto implica darnos cuenta quién es Jesús en nuestra vida, cuál es la imagen que tengo o que tenemos de Jesús, que configura mi relación con Él y por tanto mi testimonio de cada día. Prestar atención a aquello que nos permite ir más allá de las apariencias, para desentrañar el sentido profundo de lo que hacemos, de lo que vivimos y discernir lo que es importante. Quizás sea necesario para ello crear espacios de desierto en los cuales poder escuchar la voz de Dios y preparar una y otra vez el corazón para encontrarnos con el Señor, para abrirle camino, para abrirle paso. Quizá sea necesario afinar el oído y escuchar el clamor de quienes gritan en el desierto
sin que nadie escuche su voz. Pienso en tantas víctimas de la violencia, de tantas violencias, de todas las violencias, personas a quienes nadie escucha ni les presta atención, hermanas y hermanos nuestros sufrientes. Quizás sea necesario que también nosotros digamos claramente quiénes somos y en quién creemos, con el testimonio de nuestras vidas, pero también con palabras y gestos concretos que no dejen lugar a dudas. Dios, que sondea nuestros corazones, nos asiste con su Espíritu para caminar tras las huellas de Jesús el Señor. En esto consiste nuestra fe, en andar tras las huellas de Jesús en comunidad de discípulos, alentados por el Espíritu mientras peregrinamos al encuentro de Dios nuestro Padre. Esta es también la fe que hemos recibido en nuestro bautismo. Dispongamos, por tanto, nuestro corazón pidiéndole a Dios que nos haga testigos de Jesús, su Hijo, para que el mundo crea y para que, creyendo en Jesús, encuentre la vida y el sentido que le da sentido a la vida. Que así sea.